Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la playa poniente de Benidorm, justo al lado del puerto, para comentarles las últimas noticias desde España que merecéis saber, porque vaya noticias nos están dando. Algunas de ellas son muy buenas y otras no tanto. Hoy vamos a hablar sobre cuál es la provincia de nuestra comunidad valenciana, en general de España, la que más crece y cuál es la comunidad autónoma que lo está haciendo. También hablaremos sobre las huelgas en las ITV. ¿Qué son las ITV? Porque es muy, muy importante para muchos conductores y los que tienen vehículos aquí en España. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que piden? Como siempre, daremos obviamente la versión de todos los trabajadores y qué mejoras están intentando conseguir. Y la última noticia va a ser sobre cuántos extranjeros trabajan en España, en qué trabajan también, para que veáis cuántos realmente contribuimos a la economía española a día de hoy. Para que luego digan que no trabajamos algunos. La primera noticia es: ¿cuál es la provincia de España? A ver si lo podéis adivinar antes de que yo lo diga. Escribidlo en comentarios y después podéis editarlo y decir si habéis adivinado o no. ¿Cuál de las provincias de España, no comunidades autónomas, provincias, es la que más crece a día de hoy en cantidad de habitantes? Os vamos a dejar un par de segundos y ahora os lo decimos. La provincia que más crece en toda España oficialmente es la provincia de Alicante. Nuestra queridísima provincia es la que más crece de todo el país entero, incluyendo las islas. Suma 38.000 nuevos residentes. Ahora mismo, durante el último año, 38.000 nuevos residentes oficiales, ¿vale? Fuera de los oficiales, pues al saber cuánto habrá también. En general, toda la comunidad valenciana nuestra, que son 3 provincias de Alicante, de Castellón y de Valencia, Alicante, Valencia y después va Castellón arriba, es la autonomía, la comunidad autónoma que más ha crecido en toda España por el segundo año consecutivo. Ni Madrid, ni Barcelona, ni Islas, ni Norte, ni Sur, Andalucía, ni nada. Comunidad Valenciana es la que más ha crecido en cantidad de habitantes y supera a día de hoy los 5,3 millones de habitantes. ¿Por qué está pasando? ¿Tienen algo que ver los precios? ¿Tienen algo que ver el trabajo, calidad de vida, el clima? Pues obviamente sí, todo tiene algo que ver. Para empezar, nuestra comunidad autónoma tampoco es que sea de las más baratas, pero no es la más cara, no está en el top 3, no está ni como Madrid, ni Barcelona, ni Valencia. Entonces aquí dentro de lo que cabe todavía tenemos precios que la gente se puede permitir apretándose un poco, o si no, en las afueras de grandes ciudades como Benidorm siempre se puede encontrar algo más económico. Entonces hay opciones para establecerse en nuestra provincia para todas aquellas personas que o están empezando o ya viven un cierto tiempo, pero quieren cambiar de provincia o de comunidad autónoma en España. Obviamente, aparte de los precios, el coste de vida también es algo más económico comparando con algunas zonas del norte o Madrid, Barcelona y Valencia, una vez más. Así que es algo más asequible a la hora de existir y pagar la comida, pagar las facturas, tener un coche o transporte público, seguros, comida, etcétera. Los gastos principales, ya sabéis. Aparte de eso, la gente aquí, obviamente Andalucía es otro mundo. En Andalucía la mayoría de la gente es mucho más amable en general. Andalucía es como la meca de la amabilidad, ¿vale? Está empezando a llover, no me lo puedo creer. Está empezando a llover, en serio. Vamos a ver si nos da tiempo antes de que empiece a llover y nos mojemos enteros aquí en la playa, porque nos pilla bastante lejos de algún tipo de refugio con, a no ser que sea aquel de ahí, que tampoco tiene toldo ahora mismo, cualquier refugio donde no nos mojemos con la cámara. Entonces, la gente ahí es súper, súper amable. Aquí también la gente es muy amable. Se nota que estamos más al sur de España. No es que al norte no haya gente amable, pero en general, como se dice que el temperamento, ¿no? Un poco más al sur de España se nota, quiera uno o no. Y aparte de eso, el clima hoy sí está algo nublado, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, Benidorm mismo tiene más de 300 días soleados al año, así que es estupendo, es algo estupendo, es un lugar increíble para vivir, es un clima muy cálido del Mediterráneo y a mucha gente le encanta y le sienta bien por el tema de salud. Así que por eso muchas personas eligen nuestra zona para vivir. Y obviamente hay trabajo en hostelería, hay trabajo en restauración,
hostelería, hotelería, hay mucho trabajo en comercio, sector servicios en general, y cuando la gente cambia de un lado a otro para establecerse, pues buscan mientras tanto cualquier otro tipo de trabajo y ayuda a tener la disponibilidad de ese tipo de empleo en nuestra zona. Aunque no sea el empleo ideal o aunque no sea el empleo que digamos vayan a tener para siempre, sino que mientras se van a establecer, lo van a tener. La segunda noticia que os quiero compartir es sobre las huelgas en las ITV. ITV son los edificios de inspección técnica de vehículos, ¿vale? Y es un lugar donde acudimos todos los conductores que tenemos vehículos propios cuando les hace falta pasar la ITV. En algunos casos, cuando los coches son más nuevos, es cada 3 años, cada 5, cada 3, cada 2, cada 1 después. Y durante cierto tiempo no hace falta mientras que el vehículo es nuevecito. ¿Qué pasa? Que ahí es donde acudimos, ahí es donde se les miran la revisión completa, se mide la emisión de CO2, la emisión de residuos, se mira todo, las ruedas, el motor, que los chivatos funcionen bien, que el intermitente y los frenos, todo, se mira todo, incluso por debajo del coche también lo están mirando. Entonces, huelga en la ITV. Los sindicatos reportan a día de hoy el 100% del personal que ha parado, aunque hay de decir que ahora al llegar aquí a Benidorm hemos pasado por una de las ITVs, al menos aquí en Benidorm está funcionando, están trabajando bajo mínimos, muy despacito, entonces hay una cola tremendísima, seguramente porque en otras zonas las ITVs están cerradas o no funcionando correctamente como deberían por esa misma huelga. Por lo tanto, aquí hay colas de muchísimos coches que pasarán ahí seguramente una buena parte del día de hoy. Es una concentración muy grande aquí en la provincia de Alicante de momento, y de hecho os voy a decir más, este martes se van a concentrar en uno de los edificios principales con las pancartas, con carteles, con todo para protestar e intentar pelear por sus derechos. Es el segundo día de huelga todavía, pero ya se nota, hay gente que no consigue coger cita, que no les dan cita hasta abril. ¿Por qué? Porque hay una huelga de momento hasta que no mejore la situación. Entonces solamente hay algunas sueltas, una o dos, donde sí que se puede conseguir una cita a día de hoy. La prioridad se da para los coches de emergencia, para coches policiales, coches de emergencias sanitarias, bomberos, para revisiones, también para aquellos que ya han tenido cita durante mucho tiempo, cogida con antelación, se les atiende, y sobre todo los que tienen la ITV caducada o ya por caducar, o los que han fallado la primera inspección y ahora vienen la segunda. Entonces se trabaja de forma muy lenta, hay colas, mucha gente ha cancelado sus citas porque sabían de que están de huelga y que no se sabe si nos van a atender, sino qué va a pasar. A la gente sin cita en muchos casos no están cogiendo, cuando antes era una opción, era una posibilidad dentro de lo que cabe, ahora ya no es así. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Vale? ¿Qué es lo que están pidiendo este tipo de trabajadores? Piden, cito, reclaman equiparación salarial, o sea, igualar los salarios con otra empresa pública, ¿vale? Que está, se llama Sitval, y es un servicio valenciano de las ITVs. Y es otra empresa valenciana, entonces ellos tienen el salario bastante superior. ¿Qué pasó? Que aquí, sobre todo en nuestra provincia de Alicante, son los que menos perciben en algunas ITVs, algunos, digamos, puntos de la ITV. Y en ese sentido, obviamente, no es justo si alguien en la Comunidad Valenciana recibe mucho más que nosotros, realizamos el trabajo igual. Madre mía, está empezando a llover. Entonces, no es para nada justo, y lo veo bien que vayan de huelga, porque es la única forma de conseguir las cosas. Solo nos han quejado dos ITVs, que es Ondara y Alcoy. Y como ya os he comentado, se sigue atendiendo, pero muy despacito. Vamos con la última noticia, a ver si nos da tiempo a realizar las noticias de hoy antes de que empiece el diluvio. Cae el número de afiliados extranjeros en la seguridad social. A día de hoy suponen un 12,8% del empleo total, 12,8, ¿vale? Eso no significa que los demás extranjeros no trabajen, simplemente la cantidad ha bajado porque ahora estamos en temporada baja de turismo, y la gran mayoría de ellos pues han estado trabajando en sector comercio, sector servicios o el sector de hostelería, que es lo mismo básicamente. Por lo tanto, es lógico que durante los meses más fríos, cuando no hay tanta gente visitándonos, aunque Benidorm es una excepción de todas las reglas generales, la gente, pues muchos no trabajan, están en el paro o hacen cualquier otro tipo de trabajo, y a veces incluso pues
no deberían hacerlo, pero hay algunos empresarios que siguen sin dar de alta a sus trabajadores. Entonces, es por eso, por lo que hay un descenso de este tipo, pues normalmente es algo más alto. La mayoría son hombres, 56% son hombres, voy a citar muchos números, así que voy a mirar aquí para deciros los números correctos. 56% son hombres y 44%, obviamente el restante, son las mujeres extranjeras que trabajan. 32,4% de esas personas de extranjeros que trabajan en España de forma legal oficial son de Unión Europea y el resto, sorprendentemente, 67,6%, la gran mayoría, son de terceros países, por lo tanto tienen permiso de trabajo y tienen permiso de residencia, obviamente. Sobre todo destaca entre los extranjeros que trabajan aquí en España, Rumanía, los países, ¿vale? Rumanía, Marruecos, Italia, Colombia y Venezuela. Esos países son los que más trabajadores tienen aquí en nuestra zona. Está empezando a llover un montón. Sobre todo, 83,4% son trabajadores por cuenta ajena, lo que significa que trabajan para alguien, para una empresa, ¿vale? Por un empresario o para alguien, no para sí mismos. Y el resto son los que son trabajadores por cuenta propia. Esto significa que voy a ponerme algo por encima porque si no me voy a mojar, con vuestro permiso. Un poquito así y así nos apañaremos de momento. Ya queda poco. Y ese tipo de trabajadores son los que son emprendedores, los que son autónomos, los que abren su propio negocio, cualquier sector servicios, una tiendecita, lo que sea, ¿vale? Esos son los trabajadores por cuenta propia, que no dependen de ningún otro empresario que les dé de alta. Se dan de alta a sí mismos y pagando impuestos el doble, porque no solo pagas como trabajador, sino que también pagas como el empresario. Entonces todo recae sobre tus hombros. Por eso muchos dicen que los autónomos, pues por desgracia, sufren mucho más porque tienen el doble de carga de impuestos y de todo que un trabajador normal por cuenta ajena. Por cuenta propia, la mayoría son, atención, los trabajadores por cuenta propia, los que abren algún negocio, la gran mayoría de los extranjeros son chinos. No me sorprende, hay un montón de tiendas chinas, un montón de restaurantes, negocios de diferente tipo. Son también los ciudadanos de Rumanía y de Italia. De Italia también hay aquellos que son italianos y aquellos que son argentino-italianos, hay muchos también aquí en el país. En total, a día de hoy, que seremos más en la temporada de verano, a día de hoy somos más de 2,7 millones de extranjeros trabajando de forma oficial aquí en España y contribuyendo con los impuestos, ya seamos trabajadores por cuenta propia o trabajadores por cuenta ajena, para que luego digan que no contribuimos, ¿vale? No todos los extranjeros vienen a chupar de bote, no todos los extranjeros vienen a gastar subvenciones, es que ni se dan, ¿vale? Hace décadas puede ser que venía la gente, trabajaban un mes y les daban ayuda durante muchísimo tiempo para existir y después no trabajaban, ¿para qué? Si me dan un subsidio. Ahora ya no es así. Los que saben de eso, ¿vale? Los que entienden en subsidios, en ayudas, sabrán que la gran mayoría no van a recibir nada. Te toca trabajar, te toca sacarte los papeles, te toca sacar número de seguridad social, emprender o hacer lo que sea. Entonces, para que luego veáis realmente cómo es la situación. Hay mucha gente que está contribuyendo con los impuestos, que están creando, de hecho, empresas para dar trabajo no solo para ellos, sino tal vez para sus familiares, o para los amigos cercanos o en general para la gente que vive en la zona donde ellos han creado este tipo de empresa, por ejemplo, una SL. Así que en este caso todos ganamos 2,7 millones y seguramente para cuando empiece la temporada alta, obviamente va a haber incluso más gente los que van a trabajar en el sector de servicios y el sector turístico. Hasta aquí las noticias de hoy. Nos ha dado tiempo, sigue chispeando, pero un poquito menos. Espero que os haya resultado interesante e informativo y nos vemos con un nuevo vídeo en el canal este domingo, donde vamos a descubrir el centro de Alicante, cómo han cambiado los alquileres, la compraventa ahí, qué zonas son recomendables y cuáles son mejor evitar un poco por el excesivo ruido de la vida nocturna y de los pubs. Nos vemos ahí. Adiós.